Ok, ahora que están todos, bueno, todos, una manera de hablar. Ahora que están varios más, vamos a partir la clase. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez pasada, de manera a motivar lo que vamos a ver hoy. Hmm. Ay, ¿por qué no quiere? Ah, ahora sí. Parece que internet anda mal. Ok, ven la pantalla, ¿cierto? Ya. Entonces, la vez pasada vimos el modelo neoclásico de inversión. Entonces, en inglés sería Neoclassical Investment Model. ¿Se acuerdan del modelo? Básicamente habíamos dicho, hay una condición de primer orden, que es la siguiente, donde R era vamos a decir, la tasa de interés. En inglés sería interest rates. Interest rate. Delta era la tasa de depreciación del capital. Depreciation. Y acá está el producto marginal del capital, ¿no? Es marginal product of capital. Entonces, dos cosas respecto a esta condición. O primero, obtuvimos esta condición a partir de la ecuación de Bellman. La resolvimos como lo habíamos resuelto antes. Digamos, como habíamos resuelto ecuaciones de Bellman antes. Y obtuvimos esta condición que dijimos que se va a cumplir en realidad en cada momento del tiempo. Entonces se me olvidó poner un subíndice del tiempo acá. Que para todo t, la empresa fija el stock de capital en t más 1, tal que esta condición se cumple. ¿Okay? Entonces, una primera cosa que habíamos hecho era interpretar esta condición. ¿Se acuerdan cómo la habíamos interpretado? No sé si alguien nos quiere ayudar a interpretarla. Si pudieran, estaría bueno. Al lado izquierdo era como el retorno de emprender, ¿Sí? y eso tenía que volarse en el fondo como al costo de oportunidad, que era el retorno del mercado financiero. Exactamente. Bueno, lo habíamos detallado un poco más, pero como resumen, está súper bien lo que acaba de decir Vicente. Y respecto a la dinámica, ¿se acuerdan cómo habíamos dicho que opera la dinámica de la inversión en este caso? Era que primero saltaba al nivel óptimo y luego sigue invirtiendo solamente lo que se depreciaba. Exactamente, ¿sí? Entonces, la inversión responde muy fuertemente, digamos, a cambios en la economía, ¿no? Entonces, eh, podríamos haber puesto riesgo, en esto. Si hubiésemos puesto riesgo, naturalmente habría aparecido acá una esperanza condicional información en T. Y entonces, apenas cambia la brújula de esperar, ¿sí? Enseguida se ajusta el stock de capital en función de lo que se espera para el periodo siguiente. ¿Okay? Si es que hay cierta persistencia, ¿no?, en la brújula. Entonces, sin persistencia no cambia porque no sabemos qué pasa mañana, ¿no? Pero con un poco de persistencia, apenas cambia la productividad, enseguida debería ajustarse el stock de capital a este nuevo nivel. ¿Sí? Y dijimos, esto contrastó fuertemente con el modo de consumo, donde el consumo se mueve mucho más lentamente en el tiempo debido a que la gente quiere suavizar el consumo. ¿Sí? Entonces, por un lado, esas diferencias están buenas, habíamos dicho, porque
típicamente la inversión es un agregado macroeconómico que es como 3 veces más volátil que el output. Entonces esto permite generar una volatilidad alta en la inversión. Y de la misma manera, el consumo típicamente tiene una volatilidad como la mitad del output, o no sé, 3/4, depende de los países. Los países de la OCDE, voy a decir. y, y debido a esto, tener suavizamiento del consumo empíricamente es una característica conveniente. Ahora, esta respuesta muy fuerte de la inversión frente a cambios en el contexto económico genera algunas desventajas, ¿no? que veremos empíricamente más en detalle en la próxima clase. Pero una primera desventaja es que genera muchos... no me sé el nombre en castellano. Bueno, en inglés sería investment spikes. Como compras masivas de capital. Entonces, algunos autores definen el spike. ¿Cómo lo traducirían spike en castellano? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, compras masivas de inversión. Alguien está chateando ahí. Picos. Sí, estaba pensando en esta palabra, pero sé que también la palabra peak existe, ¿no? Que se escribe así, ¿no? Aunque, bueno. Saltos, quizás. ¿Cómo? ¿Qué dices, Gabriel? Saltos. Puede ser. Me gusta también. Pico también me gustaba. Pero digamos, eso. Saltos importantes en la inversión. Entonces, el investment spike típicamente, algunos autores lo definen como un ratio... Uy, ¿qué pasó acá? Estoy con la goma. No, pero ahora... No, acá. Un ratio de inversión sobre capital mayor al 20%. ¿Ok? En el artículo que estudiaremos en la próxima clase, típicamente esta proporción es como 1 en 5 momentos de inversión, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Con el modelo que acabamos de describir, esta proporción puede subir mucho más y en lugar de tener un 18% como en los datos, podemos subir incluso a 30%. ¿Okay? Depende, por supuesto, de la parametrización del modelo, pero la intuición es fácil de agarrar, dado que la inversión se ajusta directamente a su nivel de largo plazo. Vamos a tener compras importantes de inversión. ¿Ya? Entonces, no suavizamos la inversión. De un día para el otro, compramos toda la empresa y la instalamos en un día. ¿Sí? Obviamente, en la realidad eso no pasa, ¿no? Solemos demorarnos un poquito. Suele haber lo que se llaman costos de ajuste. Y lo otro, un poco raro, es que esto puede generar una autocorrelation en inglés, negativa. ¿Ok? ¿Saben lo que es ¿saben lo que es una correlación? ¿Sí? ¿Saben lo que es una autocorrelación? No sé si tuvieron clases de serie de tiempo. ¿Qué era la autocorrelación? La correlación entre una variable y sí misma, pero en otro periodo de tiempo. Y el periodo anterior. Exactamente. Claro. Es decir, la correlación entre la inversión en T y la inversión en T-1. ¿Ok? Entonces, el modelo neoclásico puede generar una autocorrelación negativa. Y también la intuición es fácil de agarrar. ¿Se acuerdan? Dijimos la vez pasada, si pongo la inversión acá, pongo delta K estrella. No, perdón, eso es la depreciación. Déjame... Uy.
había como dos niveles de inversión. El delta K estrella, ¿no? Y el nivel tal que... ¿cómo lo puedo llamar? K estrella, de hecho. ¿Sí? Si parto en 0, por ejemplo, mañana salto directamente a K estrella. Y pasado mañana invierto la depreciación. ¿Ok? Es decir que la inversión va para arriba y enseguida va para abajo. ¿Ok? Y según la frecuencia con la cual ocurren esos shocks, ¿ya? Si después, en este periodo pasado mañana, vuelve a haber un shock, va a volver para arriba. ¿Ok? Entonces, muy fácilmente podemos tener una inversión con incertidumbre que se comporte así. ¿Sí? En el sentido de que hay momentos de compra que vienen seguidos por momentos en que únicamente compensemos por la depreciación. ¿Ok? Y entonces, esta autocorrección negativa en los datos no se cumple, ¿no? Solemos ver cierta persistencia, y entonces es una desventaja del modelo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que invento, hace un par de años atrás, en la época del estallido y todo eso, me acuerdo que el ministro de aquella época decía que una política posible eran subsidios a la inversión. No sé si se acuerdan, pero da igual si no se acuerdan, ¿no? Una política que se puede usar a veces, ¿no? Subsidiar la inversión en capital. ¿Ok? Si, si el ministro de Economía les quiere preguntar qué va a pasar con la inversión cuando uno va a implementar este subsidio, ¿ok? Tener un modelo cuya dinámica es realista es mejor para entender lo que va a pasar con el subsidio de la inversión, ¿no? ¿Ok? No le pueden responder al ministro, va a subir un montón mañana y va a caer de nuevo un montón pasado mañana, si típicamente esto no pasa en tiempos normales, ¿no? Entonces, tener el modelo adecuado, que tenga una dinámica adecuada, permite hacer un análisis de política más profundo que un modelo que justamente genera dinámicas que son unas fábulas, ¿no? Entonces, y este modelo neoclásico de inversión, entonces, tiene estas dos desventajas, ¿eh? Va a predecir que primero las compras de inversión van a ser, de capital van a ser masivas, una gran parte del tiempo, y además predice esta autocorrección negativa, que también puede ser un problema. ¿Ok? Entonces, dado esto, hay extensiones del modelo clásico que se han usado. ¿Ok? La primera extensión que vamos a estudiar hoy es una extensión donde tenemos costos de ajuste cuadráticos, o convexos, más bien. Ya, lo voy a decir convexos. Es lo que se llaman en inglés convex adjustment costs. ¿Ok? Es decir que, además de tener como costo de inversión la compra, digamos, el costo de la compra, vamos a tener un costo adicional que tiene que ver con, por ejemplo, la instalación del capital. ¿Ok? Y estos costos adicionales se suponen, como bien dice el título, que van a ser una función creciente, pero además convexa. Es decir, que invertir mucho va a costar a la empresa y cada aumento en la inversión va a implicar un aumento en los costos más que proporcional. ¿Okay? Y esto claramente va a dar incentivos a la empresa
a no comprar capital de forma masiva. ¿Okay? Justamente va a querer suavizar sus compras de capital en el tiempo. ¿Okay? Y esto, bueno, permite en cierta medida responder a esas dos críticas, ¿no? Como quiere suavizar las compras de capital, va a comprar menos masivamente. Entonces, en lugar de comprar, invento 50 máquinas en un día, quizá va a comprar 2 máquinas al día en un mes, invento. ¿Okay? Y además, como tenemos costos de ajuste que suavizan el comportamiento de la inversión, naturalmente vamos a tener una autocorrelación que se va a volver positiva. Nos vamos a ajustar lentamente al nivel de largo plazo de capital, y en lugar de tener esos comportamientos que habíamos descrito acá de la inversión que sube un montón y después que baja un montón, va a subir de poco a poco. ¿Okay? Entonces tendríamos algo más bien de ese estilo, ¿no? Sube y baja, ¿okay? En el tiempo. Si pongo la inversión, de manera que el stock de capital vaya convergiendo a un nuevo nivel. ¿Sí? Esto es una K en el tiempo. ¿Ok? Entonces, es el modelo que vamos a estudiar en la clase de hoy, que tiene esta desventaja que permite mejorar la autocorrelación del modelo anterior y también la cantidad de compras masivas. Y este modelo, bueno, se puede encontrar este título en algunos libros, y en otros libros pueden encontrar el título de Coup de Tobin. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el economista Tobin fue como uno de los primeros que estudió este tipo de modelo, y hizo un montón de interpretaciones respecto al multiplicador de Lagrange del modelo, que es esta que él llamaba Q. Entonces lo llamamos mu la clase pasada, hoy lo vamos a llamar Q, pero es el mismo multiplicador, y veremos que el comportamiento de este multiplicador nos va a dar información sobre cómo se comporta la inversión de la empresa en conjunto con su valoración, por ejemplo, en la bolsa. ¿Okay? Y bueno, de esto hablaremos más adelante, un par de interpretaciones económicas lindas que podemos hacer a partir de este modelo. ¿Okay? Entonces, si no hay pregunta, yo voy a saltar directamente al modelo. ¿Todo bien? Ok. El modelo, la ecuación de Bellman que vamos a estudiar va a ser la siguiente. Déjame escribirla y después les explico. Ok. Esta ecuación de Bellman tiene una pinta muy parecida a lo que vimos la clase pasada, con la diferencia que se agregó este término acá, phi, de i, esta función phi de i. Efectivamente, en la clase pasada teníamos la producción menos este 1 era el precio de la inversión, ¿se acuerdan? Entonces tenía que pagar 1 peso por cada unidad de inversión de capital que compraba. Perdón. Y ahora, hoy, además de este costo que era lo que pagamos por la compra, se agrega un costo adicional, que es este phi de i, que tengo que pagar por cada i que compro. ¿Okay? Este phi de i va a ser el costo de ajuste, ¿no? Entonces, phi de i lo voy a llamar Unit Adjustment Cost.
Entonces, unit en el sentido de que se paga fee por cada I que compro y va a ser un costo de ajuste. Este costo de ajuste va a ser creciente en la producción. ¿Okay? Entonces, cuanto más invierto, más tengo que pagar por cada unidad de capital que compro. Y va a ser convexo. ¿Okay? El aumento, el costo unitario, va a ser cada vez más alto a medida que compro más. ¿Okay? Como les comentaba, naturalmente la empresa no va a querer hacer compras masivas de una, va a preferir suavizar las compras de capital en el tiempo, debido a la presencia de este costo de ajuste. Este costo de ajuste lo pueden pensar como cualquier costo asociado a la adaptación de la empresa a la nueva compra, ¿no? Entonces, creo que la vez pasada les conté un poco, cuando compro el nuevo Excel, la nueva versión de Excel, bueno, tengo que entender cómo funciona, entonces me va a demorar un tiempo entender cómo funciona. Y desafortunadamente, esto va a generar un costo para la empresa, en el sentido de que mientras aprendo Excel, mi empleador no obtiene ningún producto, ¿no? Porque el empleado está aprendiendo Excel. ¿Okay? Pero bueno, pues pueden ser costos asociados a la organización de la empresa en general, ¿no? Dónde poner la impresora, invento, yo qué sé. Uno puede pensar en un montón de ejemplos asociados a este costo de ajuste. ¿Okay? Y naturalmente, entonces no vamos a querer comprar un montón de máquinas de un día para el otro, porque si ya nos cuesta adaptarnos a una máquina, imagínense que si nos tenemos que adaptar a 4, invento, y hacer y coordinar, digamos, el funcionamiento de cada máquina entre sí, ¿no? Entonces, cuando más aparatos compro, más complicado va a ser la organización de la empresa. ¿Okay? Entonces, estas son las ideas que están detrás del costo de ajuste. Y vamos a suponer también que el costo de ajuste va a ser 0 si es que no compro nada. ¿Okay? Entonces, no me tengo que adaptar a la compra de capital si es que no compro capital. ¿Sí? Entonces, este es el elemento adicional nuevo que estamos agregando al modelo neoclásico de inversión que vimos la clase pasada. Y entonces, la dinámica que vamos a suponer para el capital va a ser la siguiente. Fíjense una cosa, la clase pasada había un 1 menos delta ahí, ¿ok? Que era justamente la depreciación asociadas al capital, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, se depreciaba el capital. Para la clase de hoy, lo que suele hacer la primera clase, va a ser simplemente quitar esta depreciación. Entonces voy a suponer que delta va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué lo hago? Porque las interpretaciones económicas, la primera vez que uno ve este modelo, suelen resultar más fáciles de entender cuando el delta es igual a 0. ¿Ok? Una vez que entienden las interpretaciones económicas con delta igual a 0, va a ser muy fácil entenderlas con un delta que es distinto de 0. ¿Okay? Entonces podría poner un delta. Seguramente al poner un delta tendré que modificar también el costo de ajuste. El punto de referencia de 0 ya va a cambiar porque tengo que tomar en cuenta la depreciación. Esto es inversión, no es inversión. Implica un ajuste, no implica un ajuste. Son preguntas que elegí no responder en la primera clase, simplemente para, digamos, volver más fácil las interpretaciones que veremos más adelante. Pero por supuesto, típicamente es práctica común poner una tasa de depreciación. ¿Ya? Ok, entonces vamos a resolver esta ecuación de Bellman, ¿sí? Sujeto a esta restricción.
y lo vamos a hacer de la misma manera que la vez pasada. Lo que sí es que vamos a cambiar el multiplicador, y el multiplicador asociado a esta restricción lo vamos a llamar Q de la misma manera que lo hacía Tobin. Entonces Q va a ser el multiplicador para la dinámica del capital que tenemos ahí. Hagámoslo. Entonces tengo que identificar variables de estado y variables de control. Y lo vamos a hacer con Lagrangiano, no lo vamos a hacer por sustitución. Entonces, ¿alguien me puede recordar cuáles deberían ser las variables de estado y de control que tenemos acá? La de estado sería K Muy bien. y la de control K' e I. Fantástico, Martín. Muy bien. Entonces, vamos a escribir un Lagrangiano. Bueno, Lagrangiano es fácil de... Lagrangiano sería f de k menos 1 más phi de i por i más esto k' más q multiplicado por entonces recursos k más i menos k'. Ok, esto sería mi Lagrangiano. Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar una condición de primer orden? ¿Qué tengo que hacer con este Lagrangiano? Primero, Derivar respecto a la inversión y luego a K'. muy bien. ¿Y qué hacer con esas derivadas? Igualarlas a 0, Muy asumiendo que no hay bien, solución esquina. muy bien. Entonces hagámoslo. ¿Quién quiere derivar con respecto a, digamos, i? ¿Cuál sería la derivada? La derivada, Dale, Martín. la derivada, la derivada del producto primero, que sería 1 más phi de I más I por phi prima de I. ¿Ok? Ahora, Y todo eso con un menos antes. Todo eso con un menos exactamente. antes, sí. Muy bien. ¿Y después qué me falta? Es una Q, más Q. Más q. Exactamente. Genial, Martín. Muchas gracias. Igual a 0. Y esto lo tengo que igual a 0. Muy bien. Eso es correcto. Y después, ¿otra persona quiere hacer la derivada con respecto a k'? Yo lo puedo hacer 1 partido 1 menos rho, perdón, 1 más rho, ¿Sí? por el pi' de K' Muy menos. bien. Y falta otra cosa, ¿no? Sí, más Q. Perdón, menos Q. Muy bien, Leonardo. Gracias. Ok, y entonces tengo que igualar esto a 0. ¿Ya? Entonces, podemos pasar Q para el otro lado, ¿ah? Entonces vamos a obtener Q igual a 1 más phi de I más phi prima de I por I. Que esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación va a ser Q igual a 1 sobre rho por pi prima de K'. ¿Ok? La clase pasada, esta segunda ecuación tuvimos exactamente la misma, ¿no? ¿Se acuerdan? Les había comentado que en cierta medida esta segunda ecuación confirmaba que Q, bueno, el multiplicador, era el famoso precio sombra, ¿no? Es decir, cuánto impacta mis beneficios en valor presente por tener una unidad adicional de capital. ¿Sí? Entonces, exactamente la misma ecuación. Y la primera ecuación era parecida, lo único es que se están agregando todos esos términos. La clase pasada teníamos un 1 que estaba ahí, pero no teníamos esos términos adicionales. ¿Sí?
Entonces, la clase pasada era un caso particular, digamos, de la clase de hoy, en el sentido de que ahora podemos tener unos phis acá que son distintos de cero, ¿no? Y son términos que se agregan. Ok. Notación. Todo esto de acá lo voy a llamar gamma de i, ¿ok? Para simplificar. Por lo tanto, voy a obtener que Q va a ser 1 más gamma de i, ¿ok? Pero bueno, volver a esto más adelante. ¿Okay? Ya, entonces obtuvimos esas dos condiciones de primer orden. Entonces, típicamente, una vez que hemos derivado con respecto a las variables de control, le hemos igualado a 0, solemos hacer algo más después. ¿Cuál es el paso siguiente que solemos seguir para obtener condiciones de primer orden? Tenemos que encontrar pi' de k'. Muy bien, y para eso había que aplicar el famoso teorema. ¿Cómo se llama el teorema? De la envolvente. Muy bien, Leonor, gracias. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular pi' de k'. Y para calcular pi' de k', vamos a calcular primero pi' de k. ¿Ya? Entonces, calculemos pi' de k. ¿Cómo puedo calcular pi' de k cuando enfrentaba tal lagrangiano como tenemos acá? ¿Qué tenía que hacer? ¿Alguien se acuerda? Tenemos que derivar el lagrangiano respecto a acá. Así es simple. Muy bien, Leonor. Entonces hagámoslo. ¿Quién quiere derivar el lagrangiano con respecto a acá? Alguien que no sea Leonor o Martín, por favor. Es f' de k más q. Muy bien. F' de k más q. ¿Quién habló? ¿Fue Carlos? ¿Puede ser? Sí. Muy bien, Carlos, gracias. Estás en lo correcto. Efectivamente, pi' de k es f' de k más q. Muy bien, Carlos. ¿Ok? Ok, entonces paso siguiente, podemos... entonces, si necesitamos, por ejemplo, pi' de k', ¿cómo sería? A partir de la ecuación de arriba. Las primas F' de es... k' Muy bien, f' de k'. más q'. Más q', muy bien. Q depende del tiempo. ¿Sí? Entonces sería más q'. Depende del tiempo porque la restricción tenemos una por periodo. Entonces, q depende del tiempo. Entonces, esta k' de acá la tengo... Ay, demasiado optimista, diría. Ok. Esto sería entonces el pi' de k'. Que potencialmente podemos reemplazar acá, ahí arriba. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, justamente la vamos a reemplazar. Entonces, voy a reemplazar este pi' de k' que tengo acá, por lo que nos calculó Carlos justamente abajo. Entonces, hagámoslo. ¿Qué tenemos? Q igual a 1 partido por 1 más ρ. Y acá entre paréntesis teníamos pi' de k', entonces podemos reemplazarlo. Nos va a dar f' de k' más q'. ¿Okay? Esta ecuación voy a reagendar términos y después la vamos a interpretar. Una primera manera de reagendar términos sería pasar el 1 más ρ a la izquierda.
Si lo paso a la izquierda, ¿qué me va a dar? 1 más rho por Q igual a F' de K' más Q'. Lo otro que vamos a hacer va a ser pasar el Q' también a la izquierda. Y nos va a quedar una ecuación que tiene la siguiente pinta. Fíjense que además, ¿cómo se dice? Desarrolla la expresión. Entonces se separaba el rho del 1. Y obtengo entonces la siguiente formulación. ¿Okay? La diferencia entre Q' acá y Q, esto va a ser la variación en Q. Entonces por eso lo escribí de esta manera. Que acá aparece la variación en Q. Entonces lo puedo escribir así. Rho por Q menos la variación en Q igual a F' de K'. ¿Ya? Y entonces esto va a ser la condición de primer orden que vamos a interpretar. ¿Ya? Esta condición de primer orden es una extensión también de la condición de primer orden que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué teníamos? Teníamos F' de K menos delta igual a rho. ¿Sí? Bueno, primero les dije que la clase de hoy no le puse delta. Entonces, como no le puse delta, hoy no está este término. Y además, la clase pasada, teníamos que el multiplicador siempre era igual a 1. ¿Ok? Por lo tanto, esta variación era 0 y esto era un 1. ¿Ok? Entonces, ven que la clase pasada, otra vez, tenemos un caso particular de esta condición de primer orden de hoy. ¿Ok? Que se agrega a esta Q, que antes era siempre igual a 1. ¿Ok? Primer comentario. ¿Ok? Segundo comentario. Alguna gente, o mucha gente, dirían muchos economistas, le gusta interpretar esta Q como el precio de una acción de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería en inglés esto? Share price. Espero que sea correcto. Entonces, una acción en inglés es share, ¿no? Y price para precio. Entonces, ¿saben lo que es una acción? ¿No? Entonces, una acción es un título de propiedad de una empresa. ¿Sí? Entonces, cuando uno es dueño de una acción, es dueño de cierto porcentaje de la empresa. ¿Ok? Y entonces, como Q es el valor marginal del capital, ¿se acuerdan? Entonces, el precio sombra. ¿Okay? Naturalmente, en un contexto con mercados perfectos, este se debería igualar con la disposición a pagar de los agentes. ¿Okay? Entonces, si la empresa me permite, entonces, ser dueño de la empresa es ser dueño del capital de la empresa en cierta medida, ¿no? Entonces, si uno es dueño del capital y que este capital le hace ganar Q, naturalmente, ¿cuánto uno está dispuesto a pagar por obtener este capital? Estaría dispuesto a pagar Q. ¿Okay? Entonces, con mercados perfectos, naturalmente debemos obtener que Q va a ser también el precio de una acción de la empresa. ¿No? Justamente porque es lo que uno obtiene a partir de esta acción. Entonces, si los mercados son perfectos y que igualamos, digamos, como no arbitraje, esta Q también se debería igualar con el precio de la acción. ¿Okay? Dicho esto, ¿por qué les digo esto? Les digo esto porque hace más fácil la interpretación que tenemos arriba. Me voy a explicar. La vez pasada, habíamos dicho, había dos retornos. Entonces, el 1 va a ser a la derecha y el 2 va a ser a la izquierda. El de la derecha era el retorno del emprendimiento. ¿Ok? La idea es que si tengo una unidad de capital, con este capital puedo producir F' de K', vender el capital y
la ganancia neta que voy a obtener es F' de K'. ¿Sí? Entonces, F' de K' es el retorno de la producción, ¿no? ¿Ok? O lo había llamado el emprendimiento la clase pasada. Es lo que puedo obtener produciendo con esta unidad de capital. Ahora, en lugar de producir, puedo hacer otra cosa con mi capital. Puedo hacer lo que está a la izquierda. ¿Ya? En lugar de producir, puedo vender mi capital. Entonces voy a poner sell unit of capital. Y el punto es que lo vamos a vender a un precio Q. ¿Ok? Entonces se valora a un precio Q en el mercado de las acciones. Yo puedo vender mi acción, que es un título de propiedad del capital, en el mercado de las acciones, el mercado secundario. Si el mercado es perfecto, lo voy a poder vender a un precio Q y es lo que voy a obtener. ¿Okay? Si hago esto, después puedo poner la plata en una cuenta corriente y cobrar unos intereses. ¿Okay? ¿Cuántos intereses voy a obtener? Si ρ es la tasa de interés, voy a obtener ρ por Q intereses. ¿Ok? Esos van a ser los intereses que voy a cobrar por vender mi acción y poner la plata de lo que obtuve por la venta en una cuenta corriente. ¿Ok? Entonces, como ven, olvídense de momento del delta Q. ¿Ya? De momento, estamos diciendo que la ecuación se puede interpretar de una manera parecida a lo que hicimos la vez pasada, con la diferencia que la clase pasada no estaba esta Q, el precio era siempre igual a 1, ahora el precio puede cambiar y no ser necesariamente igual a 1, y por lo tanto, según el precio al cual vendo mi acción, puedo obtener más o menos intereses porque pongo más o menos plata en la cuenta corriente. ¿Ok? Ahora hay algo nuevo que es esta variación en el precio de la acción. ¿Ok? El delta Q lo tenemos que agregar justamente para tener la foto completa del costo de oportunidad. ¿Ok? Efectivamente, puede pasar que estemos haciendo pérdidas económicas a veces al vender una acción. Si es que entre hoy y mañana mi acción sube en valor. ¿Ok? Entonces, si vendí mi acción en forma más temprana, perdón, me cuesta el español hoy. Si vendí mi acción demasiado pronto, puedo tener una pérdida en el sentido de que si hubiese esperado un periodo más, la habría podido vender a un precio más alto. ¿Ok? Entonces, la variación en el precio de la acción se tiene que tomar en cuenta cuando uno calcula el costo de oportunidad. Porque si vendo mi acción y que se va a apreciar el precio de mi acción, hago una pérdida en el sentido de que habría podido vender mi acción a un precio más alto y ganar más intereses si hubiese esperado un periodo. ¿Ok? Por eso, la variación del precio de la acción aparece en forma negativa acá. ¿Ok? Entonces, tener una apreciación en el precio de la acción genera una pérdida económica en el sentido de que sube el costo de oportunidad. Si hubiese esperado un periodo más, habría podido vender mi acción a un precio más alto. Me repetí como varias veces, pero es la manera de que se entiende la idea. ¿Ok? Entonces tengo que tomar, como cálculo el costo de oportunidad, tengo que tomar dos elementos en cuenta. Un primer elemento son los intereses que pierdo por no vender mi acción. Pero además, tengo que pensar en el timing. Si la acción se va a apreciar, también esto es una segunda pérdida. Obviamente, si el precio de la acción cae, ahí estoy haciendo una ganancia en el sentido de que la vendí justo a tiempo, ¿no? Si hubiese esperado un periodo más,
habría venido un precio más barato y ahí habría sido mal. ¿Okay? Entonces, esto es una manera de interpretar esta condición. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda al respecto. Entonces, como ven, a grandes rasgos, es lo mismo que la clase pasada. Simplemente ahora hay que reconocer que Q no tiene por qué ser constante igual a 1. Entonces, el hecho de que puede ser distinto de 1 hace que aparezca acá. Y además, el hecho de que no es constante y puede variar en el tiempo hace que aparece la variación del precio de la acción acá. Pero aparte de esto, tenemos una interpretación muy parecida. A la derecha tenemos el retorno del emprendimiento, de la producción, si quieren. Y a la izquierda tenemos el costo de oportunidad que nos genera el mercado financiero. Ok, entonces esto es una primera interpretación racional a esas condiciones. Déjenme ahora volver a... Testeamos... Tengo un lío acá. Acá. Vamos a volver a esta condición de acá ahora. Okay. La voy a poner en verde. Okay. Y voy a poner subíndices de tiempo esta vez, ¿no? Porque voy a considerar más de 2 periodos. Entonces, no, además de t y t más 1, voy a considerar t más 2 y varios periodos más. ¿No? Y ahí no quiero usar primas, ¿no? Porque no quiero poner 4 primas cuando hablo de t más 4 y no quiero poner 5 primas cuando hablo de t más 5, entonces vamos a usar subíndices de tiempo. Entonces voy a reescribir esta condición con subíndices de tiempo. Y además esto va a ser bueno para ustedes porque va a ser el ejercicio del cambio de notación y esto ayuda a entender mejor la notación. Entonces esta Q con subíndice de tiempo sería una Q sub t. Voy a hacer igual a esto. Y acá vamos a tener f' de kt más 1 y qt más 1. F' de kt más 1 más qt más 1. ¿Ok? Acá es una reescritura entonces de esta condición que considera subíndices de tiempo. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer va a ser un reemplazo recursivo. Simplemente voy a reemplazar este qt más 1 reconociendo que qt más 1 es nada más que f' de kt más 2 más qt más 2. ¿Sí? Entonces, puedo usar la misma ecuación que la que tengo arriba. Puedo usar esta ecuación reemplazando las t's por t más 1, ¿eh? Lo cual me va a permitir identificar el qt más 1 que puedo reemplazar en la ecuación de qt. Entonces tengo una ecuación de qt, una ecuación de qt más 1, que es la misma ecuación donde cambio los subíndices, y puedo reemplazar el qt más 1 en la primera ecuación por la formulación en la segunda ecuación. Si hago esto, ¿qué obtengo? Se queda el kt más 1, el f' de kt más 1. Y voy a tener además, entonces, más 1 más rho por, es al cuadrado esta vez. ¿No? Al cuadrado, ¿por qué? Porque tenía este de acá, y cuando lo reemplazo tengo este de acá. Entonces, 1 sobre 1 más rho al cuadrado. Por f' de kt más 2 más qt más 2. ¿Ok? Y entonces, la ecuación me da el producto marginal del capital descontado de mañana más el producto marginal del capital descontado de pasado mañana más el precio de la acción en 2 periodos descontado.
Tengo que descontar 2 veces porque efectivamente estamos hablando de lo que pasa en 2 periodos. ¿Okay? Entonces, como ven, esta ecuación tiene una cierta interpretación, ¿no? ¿En cuánto valoró mi acción hoy? Bueno, si es que voy a ser dueño de esta acción 2 periodos, voy a poder generar dividendos mañana al tener esta acción. Voy a poder generar dividendos pasado mañana. Y pasado mañana, una vez que cobro los dividendos, puedo vender la acción y voy a obtener QT más 1. Entonces, ¿en cuánto valoro mi acción en T? Si es que me voy a quedar con esta acción 2 periodos, la valoro considerando los dividendos que voy a cobrar 2 periodos, más el precio de reventa en 2 periodos. ¿Okay? Ahora, esto es si me quedo con ella 2 periodos. Me podría quedar con ella 3 periodos para saber cuánto valdría en este caso. Simplemente tengo que reemplazar Qt más 2 por la siguiente ecuación. ¿Cómo obtuve esta ecuación? Es nada más que la ecuación que tenemos arriba, esta de acá, donde reemplacé el subíndice de tiempo t por t más 2. Esto me permite obtener el precio de la acción en t más 2, que es la formación que tenemos acá. Entonces puedo reemplazar el Qt más 2. Ven que naturalmente, además del producto marginal en t más 1 y en t más 2, naturalmente va a aparecer el producto marginal en t más 3. Y por lo tanto también el precio de la acción en t más 3 cuando decida revender esta acción. ¿Okay? Entonces, no voy a hacer 40.000 cálculos, pero vemos que de manera recursiva puedo ir reemplazando el precio de la acción en t más k por su formulación en t más k y va a aparecer el precio de la acción en t más k más 1, que puedo reemplazar también, y puede ser así hasta el infinito. Y debería poder obtener, Q sub t como, la sumatoria la uso después. Entonces voy a obtener 1 más rho, f' kt más 1, más 1 más rho al cuadrado, f' de kt más 2, más al cubo, f' de kt más 3, más bla, 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 más, en algún momento voy a tener 1 más rho a la potencia m, ¿ok? De f' de kt más m, más 1 más rho a la potencia m por estoy cansado parece, por el precio de la acción en t más m. Déjenme checar que está todo bien. Sí, me parece que sí. Ok, entonces esto sería una formación un poco más general, donde t más m sería el momento en que decido deshacerme de la acción. ¿Ok? Y entonces podemos usar una notación un poco más compacta usando sumatoria. Entonces, si quiero usar una sumatoria, tendría Q sub t igual a la suma para i que va de 1 a m, de 1 partido por 1 más rho a la potencia m, por f' de kt más m. ¿Sí? Más. Profesor, ahí los subíndices no deberían ser, o sea, el M no debería ser un I Sí, sí, gracias. adentro. Sí, sí, gracias. Efectivamente, Gracias. ambos M's. Muchas gracias, Leonor. Efectivamente, parece que ya llegué al fin de mi energía.
A ver. Entonces, ahora sí tiene que estar la M. Y acá vamos a poner QT más E. ¿Ok? Muchas gracias, Leonor. Esta sería la formulación que nos interesa. Podemos incluso hacer tender M a infinito. Entonces, si hago tender M a infinito, suponiendo que me quedo con la empresa hasta el fin de los tiempos, o con la acción más bien que con la empresa, tendré la sumatoria para I que tiende a infinito, más el límite cuando M tiende a infinito, el tema es M. Okay, esto es una formulación posible. ¿Ok? Ahora, pregunta que quizá no es fácil. Este límite, ¿a qué tiende? ¿Alguien tiene alguna idea? Una pregunta que no es fácil. Por eso parece trivial, pero no lo es. A ver, la pregunta fácil es la siguiente. ¿A cuánto tiende esto cuando M tiende a infinito? Este ratio a la potencia M. 0. Tiende a 0, sí. Efectivamente tengo, si ρ es positivo, por supuesto, como el ratio nos va a dar algo entre 0 y 1. Si lo elevo a la potencia infinita, nos va a dar 0. ¿No? Lo que sí es que no sabemos a cuánto tiende este límite porque va a depender un poco de cómo se comporta el precio de la acción. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente suponer, se puede mostrar, ¿no? Pero a este nivel va a ser una suposición, suponer que Q tiende a una solución estacionaria. ¿Ok? Más adelante se podrá mostrar, si quieren, considerando la estabilidad del estado estacionario, por ejemplo, este tipo de cosas. Si efectivamente convergemos a lo que se llama un estado estacionario estable, esta Q se puede mostrar que converge a un valor finito. Y en tal caso, si es cierto, obtendríamos que este límite tiende a 0. ¿Okay? Pero entonces la intuición se viene de lo primero que dijo Gabriel, ¿no? Esto tiende hacia 0. Pero para que el producto tienda hacia 0, tenemos que asegurarnos que esta Q no tienda a infinito demasiado rápidamente en comparación con cuánto tiende hacia 0 el primer término. ¿Sí? Pero si Q tiende a un valor finito, deberemos obtener que este límite tiende hacia 0. Ahora, si es el caso, es lo que voy a llamar la solución estacionaria. Obtendríamos que Q sub t va a ser nada más que la suma descontada de los productos marginales del capital. ¿Okay? Y entonces les quería mostrar esta ecuación, en cierta medida, para confirmar que Q representa el precio sombra. En el sentido de que, bueno, ¿por qué compramos la acción? Compramos la acción, bueno, para poder producir, vender y generar dividendos. ¿Okay? ¿Y cuántos ingresos puedo generar con la acción? Bueno, puedo generar estos productos en cada periodo futuro, productos marginales, por la unidad de capital que estoy comprando. Entonces puedo mañana producir y cobrar dividendos,
paso mañana a producir y cobrar dividendos, etcétera, etcétera, hasta el fin de los tiempos. Y cada uno de esos productos marginales los tengo que descontar por el factor descuento apropiado. Por eso aparece este 1 sobre 1 más ρ a la potencia i, donde i me dice por cuántos periodos se aleja, digamos, el momento en que voy a cobrar esos dividendos. Entonces, si me alejo por un periodo, si se aleja por un periodo, bueno, el producto marginal lo descuento una vez. Si son 2 periodos más adelante, lo tengo que descontar 2 veces, etcétera, etcétera. Si estoy cobrando los dividendos en 50 periodos, bueno, pues para calcular el valor presente de esos dividendos, los tengo que descontar 50 veces, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto sería la segunda interpretación económica que queremos hacer de esas condiciones, ¿no? Que básicamente esta Q es el precio sombra y me da básicamente todos los dividendos que potencialmente puedo obtener a partir de la acción que hemos comprado. ¿Alguna pregunta sobre esos últimos desarrollos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, antes de dejarlos, quiero hacer una última interpretación que se va a basar en la ecuación que no les mostré, que no hemos manipulado. Entonces, hasta ahora, vuelvo para atrás. Estábamos acá, ¿se acuerdan? Teníamos esas dos condiciones de primer orden. ¿Sí? Todos los cálculos que he hecho hasta ahora se han basado en la segunda. ¿Okay? Lo que voy a hacer ahora va a ser manipular esta primera ecuación que habíamos reescrito de esta manera. ¿Sí? ¿Ok? Entonces voy a tener Q igual a 1 más gamma de I. Okay. Primero voy a hacer unas observaciones sobre la función gamma de I. Gamma de I, ¿qué era? Gamma de I era phi de I más phi prima de I por I. Déjame checar, pero creo que sí. Sí, phi de I más phi prima de I por I. Okay. Esta función gamma de I, primera observación, es estrictamente creciente. Efectivamente, gamma prima de I es positivo por distintas razones. Primero, habíamos dicho que phi era estrictamente creciente. Si derivo este primer término, me va a dar algo positivo. Y además, el segundo término también va a ser positivo cuando lo derivo, por el hecho de que habíamos dicho que phi de I era convexa, ¿se acuerdan? Entonces, si vuelvo para atrás, este segundo supuesto, la segunda derivada de phi es positiva. Por lo tanto, obtengo que esto es positivo, esto de acá es positivo, entonces tiene que ser que la derivada es positiva. Entonces, primera observación, gamma es estrictamente creciente. Segunda observación, gamma de 0 es 0. Efectivamente, esto se debe a que el supuesto que phi de 0 era 0. Entonces, el primer término acá se me hace 0. Y, y phi prima de 0 multiplicado por 0, bueno, también va a ser 0. Entonces, la i de acá, cuando la fijo en 0, el segundo término va a ser 0. ¿Ok? Entonces, la función gamma de i pasa por el origen, ¿no? Y además es creciente. Si tuviese que graficarla en un gráfico, la función gamma de i, perdón, como función de i, es algo que pasa por el origen y además, bueno, no sabemos cómo se comporta a la derecha y a la izquierda, pero lo que sí sabemos es que se va para arriba. ¿Ok? ¿Por qué hago todas esas interpretaciones matemáticas? Hago esas observaciones matemáticas. Hago estas observaciones porque, volviendo a esta condición de primer orden acá, vamos a poder invertir
la función gamma de manera a obtener I en función de Q. ¿Ok? Entonces, si tenía Q igual a gamma de I más 1, puedo decir que gamma de I va a ser Q o Q menos 1. Y puedo invertir la función gamma y obtener la inversión como función de Q. ¿Ok? Y esto lo puedo hacer porque sé que, ¿se acuerdan? Les había dicho que la función gamma era estrictamente creciente. ¿Ok? Entonces, si quisiera representar la función inversa esta vez, ¿cómo va a ser? Bueno, esas dos características que teníamos también se van a cumplir. Entonces, la función inversa, entonces, tengo los ejes así, les tengo que dar vuelta. Podemos decir que la función inversa también va a pasar por 0, dado que esta pasa por 0, si le doy vuelta a los ejes también pasa por 0. Y también va a ser creciente. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a la economía, después de todo esto. Por lo tanto, podemos deducir esta ecuación que la inversión va a ser positiva si Q es mayor que 1 y la inversión va a ser negativa si Q va a ser menor que 1. ¿Sí? Se puede ver por qué, porque acá tengo Q menos 1, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que si Q menos 1 es positivo, mi inversión va a ser positiva. Y si Q menos 1 es negativo, mi inversión va a ser negativa. ¿No? Esto lo puedo afirmar a partir de este gráfico de acá. Entonces, cuando Q menos 1 es positivo, estoy en este cuadrante. Y cuando Q menos 1 es negativo, estoy en este cuadrante. ¿Okay? Así de simple. Ok. Ahora, ¿por qué el valor 1 que tengo acá es un punto de referencia para Q? Eso es un poco la pregunta. ¿De dónde viene este 1? ¿Okay? Bueno, este 1 se lo voy a mostrar en la ecuación de Bellman. Si la encuentro, acá, no, más arriba, acá. Este 1 es el 1 que tenemos acá. ¿Ok? Es decir, es cuánto me cuesta la unidad de capital en el mercado. ¿Ok? Este es el 1 que tenemos ahí en esta ecuación. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que hace esta condición. Si la encuentro así, acá. La condición está comparando la Q, es decir, cuánto vale el capital en mi empresa, la está comparando con cuánto vale el capital en el Sodimac, si quieren. ¿Okay? Entonces, a la izquierda la Q, el capital está instalado, ese es el capital instalado. ¿Cuánto vale? ¿No? Versus, a la derecha, el 1, ¿cuánto vale el capital en el mercado del capital? ¿Okay? Entonces, la diferencia entre la derecha y la izquierda es que a la derecha el capital no está produciendo, está parado en el Sodimac y para que vayamos a comprarlo. A la izquierda, donde está la Q, el capital está dentro de la empresa y está produciendo. ¿Ok? Y está comparando esta condición, esas dos situaciones. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, cuando Q es mayor que 1, es decir, cuando el capital vale más en mi empresa instalado que parado en el Sodimac esperando que alguien lo compre, ¿qué va a hacer el empresario? Va a comprar capital. Efectivamente, tiene incentivos a comprar capital porque este capital genera más valor en mi empresa que fuera de mi empresa. ¿Ok? Y la segunda condición es lo mismo, pero al revés. Cuando el capital no genera suficiente valor dentro de mi empresa en comparación con cuánto vale parado en el mercado esperando que alguien lo compre, en este caso la empresa tiene incentivos a vender porque va a obtener más plata
vendiendo el capital que simplemente usando este capital para producir. ¿Okay? Entonces, esto es lo que está haciendo esta última condición y nos permite entonces predecir un poco el comportamiento de la inversión en función del desempeño de la empresa en la bolsa. Entonces, al final del día, esta Q les había comentado que es un poco la valoración de la acción en la bolsa, es decir, cuánto debería producir una unidad de capital en mi empresa también, ¿no? Y entonces, según cuánto se compara con cuánto debería valer el capital, podemos predecir cómo va a ser el comportamiento de la inversión de la empresa. ¿Okay? Entonces, vemos una relación cercana, entonces, entre el desempeño de la bolsa y la compra de capital por parte de la empresa. Mucha gente, bueno, algunos economistas, o Tobin, si quieren, no sé si lo dijo con las palabras que lo voy a decir, pero primero seguramente lo dijo en inglés, no en castellano. Pero básicamente, alguna gente dice que Q es un estadístico suficiente para predecir la inversión. Entonces lo pongo en inglés. Q is a sufficient statistic to predict investment. ¿Ok? Basta con conocer la valoración en la bolsa para poder saber cómo se va a comportar la empresa en términos de inversión. ¿Ok? Entonces, eso sería un resultado del modelo. Ok, esta afirmación ha sido sujeta a mucho debate. Y entonces hay toda una literatura empírica que se ha dedicado a chequear si esta información era verdadera o no. ¿Okay? Por ejemplo, uno puede chequear la veracidad de esta información corriendo regresiones. Entonces, por ejemplo, check if this is true. Ay, ay, ay. Corriendo una regresión, ¿no? By running regression. Of investment in terms of Q. ¿Ok? Entonces, podemos correr una regresión. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la inversión de la empresa, que es igual a alfa, beta, por una Q, más un epsilon. ¿Sí? Si quieren, le pongo su índice de tiempo, la empresa I, más epsilon I. Para esto necesito datos de compra de capital de la empresa. Necesito conocer la valoración de la bolsa de la empresa. ¿Ya? Y típicamente esto me va a funcionar. ¿Ya? Y una regresión alternativa que corre esta literatura es ver si una medida de tamaño de la empresa sale significativa o no. Entonces, la teoría nos dice que con Q me basta para predecir el comportamiento de la empresa. ¿Ok? Entonces, una variable como el tamaño de la empresa no debería salir significativa en mi regresión. ¿Ok? Entonces, ha habido todo un debate acerca de esto, si es que Q es un estadístico suficiente o no. ¿Ah? Como para entender, por ejemplo, si hay fricciones financieras o no
el caso de la empresa cuando intenta comprar capital. ¿Okay? Si los mercados son perfectos, el tamaño de la empresa no debería aparecer como significativo en mi regresión. Porque justamente, como empresa miro cómo le va a ir su desempeño a futuro y en función de esto voy a comprar o vender capital. ¿Okay? Entonces, me baso en el Q para entender cómo me va a ir. Y si el Q es alto, compro capital. Si es bajo, no compro capital. ¿No? Y si necesito comprar, me puedo endeudar, no pasa nada. ¿Okay? Pero si no me puedo endeudar y que el tamaño de la empresa está relacionado con la capacidad de endeudarse de la empresa, ¿no? Al tener que Q no es un estadístico suficiente, quizá podríamos afirmar que justamente el mercado financiero o el mercado del crédito no es perfecto. ¿Okay? Eso es el tipo de preguntas que he intentado responder esta literatura empírica cuando intenta entender si es que Q es un estadístico suficiente al momento de predecir el comportamiento de la inversión. Ok, lo voy a dejar acá. ¿Qué hemos hecho hoy? Entonces hemos visto el modelo Q de Tobin con costos de ajuste convexos. Hemos hecho 3 interpretaciones económicas. La primera interpretación tenía que ver con, no sé dónde está, pero déjenme encontrarlo. Tenía que ver con acá. Esta interpretación de acá, donde igualábamos el costo de oportunidad del mercado financiero con el retorno del emprendimiento. Primera interpretación. Entonces, ¿se acuerdan? Les había dicho que hay que tomar en cuenta los intereses que cobraría si vendiera la acción, la variación del precio de la acción, etcétera, etcétera. La segunda interpretación que hicimos fue esta que confirmó que Q es el precio de sombra del capital y entonces es cuánto estaría dispuesto a pagar por obtener una acción en la empresa. ¿Y cuánto estoy dispuesto a pagar? Bueno, la suma descontada de todos los dividendos que podría obtener a partir de esta acción. Y la tercera interpretación que hicimos era esta de acá, que nos relacionaba el comportamiento en términos de inversión de la empresa con la comparación de Q con el precio del capital. Entonces, Q es cuánto vale el capital instalado en mi empresa. 1 era cuánto vale el capital parado en el Sodimac, en el mercado. Cuánto vale más el capital en mi empresa, compro capital. Cuánto vale menos, vendo capital. Y alguna gente afirmó que Q es un estadístico suficiente entonces para predecir el comportamiento de la inversión, y otras variables como el tamaño de la empresa, según esta teoría, con mercados perfectos, no pueden explicar el comportamiento de la inversión más allá de Q. Ok, entonces esto es, acá lo dejo. La próxima clase vamos a hacer algo un poco más empírico y entonces vamos a ver cómo lo hacen empíricamente esos modelos, qué momentos podemos reproducir, etcétera, etcétera. Eso lo dejo para la próxima clase. Muchas gracias.